¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Me ha comentado un pajarito que seguramente mucho mejor que yo en Latinoamérica, en España, con el solecito, la playita, las tapitas, la buena comida, y yo aquí en Alemania a las 10 de la noche en un estudio grabando una partida de ajedrez, no hay ni un alma por la calle. Esto no es vida. No, fuera de broma, lo primero me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros como siempre para resumir la partida del día de la jornada número 9 del torneo de candidatos, que esto se está poniendo que arde, ¿no? Está poniéndose súper interesante, ya que el tigre de Madras, Vishy Anand, ha vuelto a rugir y ha derrotado con las piezas blancas al armenio Levon Aronian. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que Vishy se une en el liderazgo del torneo a Sergei Karjakin, ambos jugadores con 5,5 puntos, perseguidos por Fabiano Caruana y Levon Aronian. Hoy la partida de Fabiano Caruana ha sido un caos total contra Anish Giri, os recomiendo que le echéis un vistazo también. Pero bueno, como os digo, vamos a tratar de resumir esta victoria tan importante, ¿no? Que da a Vishy muchísimas opciones de cara al título final, ¿no? Lo que significaría un tercer match por el título mundial contra Magnus Carlsen, ¿no? Ya sabéis que hay gente que está a favor, que está en contra. En cualquier caso, yo pienso que el que gane este torneo es el que merece enfrentarse al campeón del mundo, ¿no? Y bueno, pues sin más, vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. Vamos a ver cómo se ha desarrollado esta magnífica partida, ¿no? E4 por parte de Vishy Anand, E5 por Levon Aronian. Ya sabéis que es la defensa que se está empleando más en este torneo, por no decir la única defensa contra E4, ¿verdad? Caballo F3, caballo C6, alfil C4. Primera sorpresita de Vishy, ¿no? Que nos tiene acostumbrado, como casi cualquier jugador de la élite, a jugar la española Ruy López con alfil B5, tras la cual, bueno, la defensa berlinesa parece que es una buena roca de contención, ¿no? Alfil C4, apertura italiana, bueno, también muy interesante. Y alfil C5, ¿no? Jugada principal de desarrollo natural, ¿no? Enroque corto, aquí por supuesto también es muy principal la jugada C3 y tras caballo F6, las blancas tienen dos posibilidades normalmente. Una es D4, tras peón por, alfil B4 jaque. Bueno, pues las negras parece ser que, bueno, han conseguido buen resultado últimamente, ¿no? En los últimos años. Y la otra es la jugada que se está empleando mucho últimamente, D3, ¿no? Lo que se considera el gioco piano, ¿no? Hay, bueno, planes más tranquilitos con enroque corto, alfil B3, caballo BD2, torre 1, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas maniobras estratégicas, ¿no? Bueno, aquí Vishy ha decidido jugar enroque corto, una jugada muy natural, y Levon Aronian D6. La otra posibilidad, por supuesto, es caballo F6, una jugada muy normal. Y aquí, bueno, tras D3 transpondríamos al mismo tipo de posiciones. También hay un gambito para el que quiera intentarlo en partida rápida, sobre todo D4, que no es una jugada tan estúpida. Y bueno, aquí tras alfil por D4 se considera que las negras están bien, pero no es tan fácil, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo. Bueno, tras enroque D6, como digo, D3... caballo F6, todo esto muy natural, y ahora C3, ¿no? Una jugada muy interesante que tiene varios objetivos. El primero es precisamente preparar el avance central con D4. Ya sabéis que nos gusta instalar un potente centro de peones ahí con C3, D4 normalmente en este tipo de posiciones. La otra es que le da un aire, un respiro a ese alfil de C4. ¿Y qué quiero decir con esto? Una vez el peón de E5 está defendido, se amenazan maniobras con caballo A5, tratando de atrapar a ese alfil y ganando la pareja de alfiles. Por eso esta jugada con C3. Por ejemplo, ahora caballo A5 todavía no la atrapa porque existe, bueno, principalmente dos jugadas. Una, dama A4 jaque, y la otra alfil B5 jaque, y luego el alfil se resguarda por A4 y C2, ¿verdad? Las negras juegan a 6, otra jugada muy natural, ¿verdad? Que le da un aire al alfil de C5 en determinadas situaciones donde el blanco amenaza con avanzar muy rápido los peones en el flanco de dama con A4, B4, A5 y ganarnos el alfil, ¿no? Y aquí Vishy juega A4. A4 se había empleado también en algunas partidas recientes, así que bueno... parece ser que los dos jugadores estaban en el libro todavía. Alfil A7, una jugada profiláctica que se anticipa tanto avances con B4, ¿verdad?, como avances con D4, ¿no? Lo que nos da un cierto tiempo de reacción con negras teniendo el alfil en A7, ¿no? Y aquí Vishy ha sorprendido con una casi novedad que no se había empleado nunca por fuertes grandes maestros. Aquí Vishy decide jugar caballo A3, ¿no? Normalmente, bueno, pues se habían jugado jugadas como caballo BD2, H3, y bueno, pues tras enroque, torre 1, las típicas maniobras, ¿no? El caballo de C6 se considera que no está muy bien ubicado en la italiana ahí, y por eso hay maniobras con caballo E7 y caballo G6, de donde tiene saltos interesantes a la casilla F4 y controla E5. Y bueno, tras caballo 7, caballo F1, caballo G6, caballo G3, bueno, llegamos a una posición súper normal de la italiana, ¿no? Donde, bueno, este tipo de maniobras existe.
Caballo A3 es una jugada que tiene su lógica también, ¿no? Es decir, queremos jugar caballo C2, desde donde, bueno, reforzamos el avance con D4 y además el diablillo se prepara para ir a E3, desde donde el alfil de A7 al capturar podremos recapturar con nuestro potro salvaje, ¿no? Cabalgando hacia la casilla E3, de donde controla D5 y F5. Lewon Aronian, bueno, continúa de una manera muy natural, reciclaje del caballo muy normal, como hemos dicho, ir a la casilla G6. Caballo C2, caballo G6 y ahora alfil E3, ¿no? Anteriormente, sin el caballo en C2, las negras pueden capturar y, bueno, arruinar un poquito la estructura de peones, ¿no? Facundo dejaría de ser Facundo y pasaría a la columna E, ¿no? Pero ahora, sin embargo, Facundo puede seguir ahí protegido en su columna F, ¿no? Y el caballo es el que se viene a la columna E, ¿no? Enroque corto y alfil por A7. Bueno, alfil por A7 es una jugada normal, desplaza un poquito a la torre, ¿no? De la torre ahora en A7 no hace absolutamente nada, las negras van a tener que perder igualmente el tiempo en volver a 8 porque en A7 tiene menos futuro que un globo en una fábrica de agujas, ¿no? Bueno, pues tras torre por A7, caballo E3, ¿no? El caballo viene obviamente a esta casilla, controla D5, controla F5 y es una casilla muy normal. Y aquí Lewon Aronian juega caballo G4. Bueno, la verdad que ciertamente quiere simplificar las piezas, ¿no? Está jugando con las piezas negras y bueno, pues tampoco me parece una jugada rara, nada por el estilo. Simplemente, obviamente, una jugada como caballo por G4 no es ideal, ¿verdad? Porque le damos un tiempo al alfil de C8 con desarrollo y ahora hay una clavada molesta ahí, ¿no? Por ejemplo, jugadas como caballo H4 vienen, ¿no? Bueno, y aquí Vichy decide jugar con dama de 2. Veis que esta es una partida de maniobras poco a poco, tranquilita, etcétera, etcétera, etcétera. Dama de 2, nos preparamos para recapturar en E3. Bueno, con la dama o también con el peón, ¿no? Pero también conectamos las torres. A5 por parte de Lewon Aronian. También, por supuesto, aquí era interesante, en lugar de caballo G4, A5 directamente, pero bueno, otra historia. Dama de 2, A5... Y ahora D4, ¿no? Aprovechamos que tenemos más piezas controlando el centro, el caballo se ha desviado del centro y bueno, ahora D4 una jugada muy natural, ¿no? Ganando un poquito de espacio. Torre A8, esa torre, como decimos, no estaba haciendo absolutamente nada ahí. Y era una jugada que uno puede pensar, oye, cuando nos dicen que tenemos buen centro, no nos dicen que hay que aliviar, no nos dicen que no tenemos que aliviar la tensión, sino mantenerla porque tenemos un poquito de ventaja de espacio. Pues bueno, vais a ver que aquí las negras no van a poder recapturar de peón al final de la variante, vais a ver por qué. Y entonces tiene mucho sentido esta jugada. Tras caballo por E5, caballo por E5, caballo por... las negras aquí en esta posición no pueden realmente, bueno, es muy incómodo si capturan de peón, que es lo que querrían hacer para controlar el centro, ¿verdad? Y para evitar avances del blanco con F4, etcétera, etcétera, evitar que Facundo venga al ataque, ¿no? Pero aquí en esta posición en concreto existe dama por D8, torre por D8 y torre D1. Y vaya a ver qué problema tan enorme hay con el desarrollo de este alfil por C8, del alfil de C8, ¿no? No tiene ninguna casilla ideal. Alfil E6 simplemente le arruinamos la estructura de peones con una ventaja a largo plazo. El alfil no puede venir a F5, a G4. El alfil tiene muchísimos problemas de desarrollo, ¿no? Y bueno, obviamente venir a D7, bueno, nos da algunos tiempos para ganar control sobre la columna D, ¿no? Por tanto, este final es un poquito incómodo para las negras. Dicho esto, las negras tienen que capturar de caballo en E5, lo que nos da, la verdad, una gran ventaja de espacio, por ejemplo, en el flanco de rey, ahora avances con F4, etcétera, son posibles, ¿no? Obviamente no podemos dejar que este diablillo desaparezca del tablero, las negras dejarían de tener problemas y hay que resguardarlo con alfil B3, ¿no? Y ahora, caballo D7 por parte de Aronian. Esta jugada natural quiere ir a F6, por ejemplo. Además, en E5 está expuesto a avances con F4. Una jugada profiláctica, ¿no? Que se adelanta a posibles planes del blanco, ¿no? Alfil C2 fue jugada. No solo defiende el peón de E4, sino nos preparamos para expandirnos en el flanco de dama con un posible B4, ¿verdad? Torre 8 fue jugada y F3, ¿no? Vichy está sólido, quiere mantener su peón de E4 y se prepara, por ejemplo, para jugar B4, traer una torre a la columna D, mejorar la posición de la dama con dama D4. Y vaya a ver cómo Vichy en esta partida va atornillando, apretándole la tuerca a Lewon Aronian hasta el final, ¿no? B6 fue jugada, tiene sentido, quiere desarrollar el alfil por B7, ¿no? Y bueno, pues torre F1 y caballo C5. Esta jugada, bueno, podría ser discutida. El caballo normalmente también podría venir a F6, desarrollar el alfil por E6. Caballo C5 quizá. Lewon Aronian quería provocar B4. Bueno, que es una decisión de doble filo, ¿no? Porque a la vez le da bastante tiempo al blanco. Pero bien es cierto que el peón en A4 podría ser débil en algunos finales, ¿no? Caballo D7... y alfil B3, ¿no? Ahora el alfil, incluso detrás del peón, ahora tiene aquí una diagonal brutal, ¿no? Mirando a F7 con gran dolor en algunas líneas. Caballo F6, hay que desarrollar ya el alfil de C8 y ahora dama D4, ¿no?
Dama D4 y mejorando poco a poco las piezas visianas, ¿no? Jugando muy sólido en todo momento. Y bueno, aquí las negras jugaron Dama E7, que puede ser el primer pequeñito error, ¿vale? Y ahora después vaya a ver por qué. Una jugada un poco más interesante era alfil E6, bueno, cambiando el diablillo fuerte de las blancas, pero tras alfil por E6, torre por E6, por ejemplo, caballo F5, es obvio que la posición de la blanca es un poquito más cómoda, ¿no? Existen varios planes de expansión en el flanco de rey posiblemente, también el negro siempre tiene que estar pendiente del peón de A5, cambiar en B4 no suele ser una opción porque tras C por B, A5 podemos crear un peón pasado muy rápidamente, ¿no? Y bueno, pues tras dama E4, dama E7, aquí una jugada muy fuerte por parte de Vichy es caballo D5, ¿no? Que puede parecer que simplificamos demasiado la posición, pero las piezas negras van a tener algunos problemas tras la siguiente secuencia. Alfil por D5. Ahora la torre está forzada a irse a A7, ¿no? De nuevo a la casilla, nada ideal, ¿no? Donde no hace nada, ¿no? Está ahí completamente aburrida sin nada que hacer, ¿no? Porque torre B8 obviamente permite B por, dame, agüita y dama 7, ¿no? Y ahora pues el peón de A5 nos lo vamos a zampar, a jalar, que está rico rico, y para la saca, ¿no? Por tanto, torre A7 es forzada y ahora B5, otra jugada muy precisa. Es decir, las negras ahora, las negras podían soñar con activar la torre por C6, ¿no? Ahora, tras B5, la única posibilidad que tienen de activar la torre es volver a 8 y para eso el alfil tiene que venir a B7, ¿vale? Y uno puede pensar, bueno, vengo a B7 y luego vuelvo a 8, pero no es tan fácil. Ahora fijaros, tras alfil B7, otra jugada muy precisa, C4. La idea es que si las negras quieren aliviar, la posición de esta torre en A7 y traerla, tienen que capturar en D5, ¿verdad? Pero capturar en D5 es una concesión estratégica. ¿Por qué? Porque ahora, tras haber jugado C4, somos capaces de retomar con el peón de C y la presión sobre C7 puede ser brutal, ¿no? Nos podemos triplicar y luego empezar a avanzar los peones centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el negro va a estar ligado a la defensa del peón de C7 en una posición súper pasiva, ¿no? Bueno, volvamos hacia atrás un poquito. C4, dama E5, ¿no? Vichy confía Levon confía en que puede aguantar en el final sin damas, ¿no? Torre a C1, ¿no? Nos preparamos para la apertura de la columna C. Y dama por D4, torre por D4. Y ahora básicamente las negras están jugando sin torre, ¿vale? Obviamente para jugar con torre van a tener que concedernos esa apertura de la columna C. Rey F8. Y vais a ver qué masterclass da el tigre de Madras, Vichy Anand, en esta posición, ¿no? Cómo apretar la posición un poquito a poquito. Rey F2, hay que activar el rey en los finales. Rey E7 y F4. Ahí viene Facundo. Vamos a lanzar a Facundo, ¿no? Viene Facundo al ataque. F6, obviamente si el rey quiere venir a D7, el rey normalmente querría venir a D7 para poder cambiar y, bueno, pues defender de una manera más correcta el peón de C7, ¿no? Pero ahora hay que crear una segunda debilidad, ¿no? Torre C3. La torre sigue mirando al punto C7 indirectamente y nos preparamos para encordiar a los peones de G y H con maniobra, con traspasos laterales de la torre, ¿no? Rey D7 y torre H3. Obviamente forzamos H6 y torre G3. Fijaros cómo vamos, forzando crear debilidades poco a poco en la posición del negro. Torre 7 defendiendo en G7 y otra jugada muy precisa, torre G6. Fijaros qué cantidad de planes existen ya en esta posición. Las negras no quieren realmente capturar en D5, pero es que ahora hay muchísimos planes, ¿no? Uno puede ser, no digo en esta posición concreta, pero en el futuro puede ser venir con torre D3, torre G3 y debido a que tenemos control de la casilla G8, las negras lo tienen muy crudo para defender ese peón de G7. Más maniobra, G4, H4 y G5, ¿no? Abriendo la posición del negro. Por tanto, aquí ya Lewon Aronian se vio un poquito con el agua al que yo dice, da un poquito de agua que me la estoy aquí palmando. Y dice, bueno, quiero traer mi torre, por lo menos la torre de A7 finalmente a jugar, ¿no? C por D5, torre A8 y rey F3. Activamos el rey, defendemos en E4, poco a poco mejorando nuestras piezas. Torre A, E8 y ahora otra jugada muy precisa por parte de Vichy, ¿no? Juega rey G4 aquí, ¿no? Obviamente, cuando las negras capturan en E4, el peón de G7 cae, ¿no? Puede haber contrajuego y esto es lo que sucedió en la partida. Pero es que si las negras deciden quedarse pasivamente, por ejemplo, con rey de 8, el plan es muy bonito, ¿no? Venimos con el rey a F5 y ahora diversos planos a los que las negras tienen que prestar atención. Uno es el avance de 5, este es más difícil de realizar, pero otro que es más interesante, bueno, siempre con la torre en C4, ¿no? La ponemos en C4 primero y miramos a C7 y luego empezamos a avanzar con G4, H4 y G5, ¿no? Y la posición del negro es muy complicada, ¿no? Está con el agua totalmente al cuello.
Tras rey G4, las negras deciden comer en E4 para buscar un poquito de contrajuego. El peón de A4 va a caer pronto, ¿no? Bueno, puede caer. Torre por G7 jaque, rey C8 y torre D2. Otra jugada muy fina por parte de Levon Aronian, ¿no? La idea es que ahora el peón de A4 es intocable, ¿verdad? Está envenenado. ¿Por qué? Porque viene torre C2, ¿no? Y ahora la entrada en C7 es muy peligrosa, ¿no? O sea, las negras van a sufrir muchísimo aquí. Vamos a empezar a depilar peones como si no hubiera mañana, ¿verdad? Y la otra es rey B8. Obviamente Levon Aronian juega rey B8 para poder defender con torre C8 el peón de C7. Torre C2, incrementamos la presión y torre C8. El cambio de torre no le da a Levon ninguna esperanza. Tras rey F5 el peón va a caer y vamos a ganar la partida, ¿no? Y tras torre C2, bueno, torre C8, manteniendo dos torres siempre hay más posibilidades de hacer tabla. Y torre A2, otra jugada muy correcta por parte de Vishy, defiende el peón más importante. Que las negras capturen el peón de D5 no es tan importante porque este está mucho más retrasado, pero el peón de A sí que es importante, ¿no? Porque este peón está ya bastante cerca. Tras torre A2, torre D4 se jugó en la partida. Las negras no pueden hacer nada contra el plan de rey F5 y rey por F6. Por tanto, rey F5, torre por D5 y rey F6, ¿no? Y tras torre F8, Vishy estaba en la rueda de prensa seguramente pensando... Y aquí fue el momento donde... Uno de los momentos más tristes de la partida y del torneo porque tuve que sacrificar a Facundo, ¿no? El pobre estaba aquí y tuve que jugar torre F7. Tras torre por, rey por, torre F5... Facundo cae, no en batalla, pero contribuyó muy bien. Rey G6 y torre por F4. Pero bueno, la verdad es que ya fuera de broma, fijaros qué posición más buena tiene Vishy. De momento tiene un peón de menos, ¿no? Obviamente rey por H6 no se puede todavía por torre H4, jaque y me como el peón de H2, ¿no? Pero G3, jugada intermedia para evitar torre H4 y a la siguiente la torre no puede defender el peón de H6 y vamos a comer el peón de H6 y este es un final que aunque el módulo decía que, bueno, solamente había una ventaja no tan clara, cómo corren esos dos peones de G y H, ¿no? Cómo corren libremente y además con el rey activo, ¿no? Y el negro solamente tiene un peón pasado. Estos dos peones contienen muy bien la mayoría de 3 contra 2 en el flanco de dama y solamente tiene un peón pasado y por tanto va a ser más difícil para el negro llegar, ¿verdad? Bueno, tras torre C4 se jugó en la partida. Rey por H6 y bueno, esto era una cuestión de técnica que Vishy no tuvo ninguna duda en convertir. Vamos a verlo ya esto un poquito más rápido. D5, rey H5. Quiere avanzar los peones sin que el rey se quede cortado. D4, G4, D3, H4, vamos que nos vamos, cómo corren esos tíos, y torre D4, ¿no? Si torre C2 no hay ningún problema, torre A3, defendemos por detrás, torre activa y a correr, ¿no? Y tras torre D4 se jugó torre D2, hay que bloquear ese peón, si no nos meten dama, ¿no? Rey C8, trae el rey, pero es demasiado tarde, rey D7, rey G6 y ahora tras torre por H4, torre por D3, hemos cambiado este por este y obviamente el peón de G va a decidir la partida. Otra jugada muy precisa por parte de Vishy, torre A3, ¿no? No le quiere dar ninguna chance absolutamente, ¿no? En la partida se jugó torre C4, rey G7, rey D7, G6, C6 y rey F6, ¿no? Ahora este peón va a correr mucho, cualquier jaque simplemente rey G5, ¿no? Tras peón por G7, las negras están forzadas a parar el peón de G, ¿verdad? Con torre G4 y ahora simplemente A por B5. Las negras no van a poder parar el peón de G. Vaya a ver cómo remata Vishy de una manera muy elegante. Torre D3 jaque, rey E8, torre 3 otro jaque y la idea es venir a E5, ¿no? Desde donde obviamente nos preparamos para jugar torre G5 y a la siguiente jugada coronar. Por tanto las negras tienen que sacrificar ya la torre y tras torre por G7... Una última fineza, torre D5 para forzar al rey a ir a C7, que ni siquiera tenga la posibilidad de activarse por D6. Vishy se zampó la torre y dijo, cuidado, que vengo, que me coloco líder junto a Sergei Karjakin y ojito conmigo. Pues nada, gente, espero que hayáis disfrutado de la partida tanto como yo lo he hecho, porque estas pequeñas joyas estratégicas, la verdad que son muy interesantes. No todo es táctica en ajedrez, sino este tipo de maniobras, no crear una segunda debilidad, no activar el rey, meter presión en la columna C. Este tipo de cosas también son muy útiles a la hora de aprender ajedrez. Así que lo dicho, gente, espero que paséis un día de lujo. Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente resumen de las siguientes partidas. Mañana, día de descanso. El miércoles seguramente no pueda hacer el resumen hasta el jueves porque tengo conferencia en mi trabajo. Y así que nada, lo dicho, a pasarlo bien. Hasta luego, gente.